Hola, me encuentro nuevamente con el pastor Manrique Salazar. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Hemos disfrutado grandemente de esta nueva serie del discipulado en nuestra iglesia y pues queremos hablar un poquito más de los temas de qué es ser un discípulo, qué es un discípulo primero y bueno, a veces las personas piensan que pues mis obras, tengo que hacer obras buenas y con esas obras ya puedo lograr una vida con éxito o exitosa, y puedo también lograr ir al cielo cuando termina esta vida. Pero, pastor, dinos exactamente qué es lo que precede ser un discípulo. ¿Qué es iniciar esa relación con Dios? Buenísima pregunta. La Biblia explica que un discípulo de Cristo, uno verdadero, ha sido traído a una nueva realidad Mm. por medio de la fe, por medio del Evangelio. Entonces, el discípulo empieza siendo discípulo cuando el Señor hace una obra en el corazón. Es Mm. cuando el Señor viene a morar en el corazón del individuo a través de su confesión, de su fe. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona y lo convierte, lo transforma, lo santifica. La Biblia lo describe como un proceso de, digamos, de restauración, restaura el corazón, lo regenera. Y entonces cuando eso sucede, la persona empieza a seguir a Jesús, a volver, empieza a practicar las cosas que practica un discípulo de Jesús. ¿Y cuál es esa confesión? Exactamente, por ejemplo, he estado con unos grupos de hombres en estos días recientes y les he preguntado, si alguien te pregunta, ¿cómo puedo ir yo al cielo? Y no están seguro, ¿qué exactamente puede decirle un cristiano a uno que no es creyente? Bueno, lo que el Señor Jesucristo dijo es que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él, la persona de Él, eh, es la verdad sobre la vida, es el camino para tener vida. eh, y hay vida, vida nueva al seguir ese camino. Entonces, Él explicó que la verdad es las buenas nuevas que Él trajo a la tierra. Son las buenas nuevas que los seres humanos han pecado contra Dios y merecen la muerte. Y las buenas nuevas es que Él trajo salvación ante ese juicio. El pecado del hombre contra Dios hizo que Dios emitiera un juicio contra el pecado, que la paga del pecado sea la muerte. Y ahí es el estado de condenación donde todos los seres humanos estamos. Nacimos pecadores y practicamos ese pecado, muertos a los ojos de Dios. Pero la obra de Cristo fue enviado por el Padre, el ofendido, para enviar a su Hijo a hacer posible que no muramos, sino que tengamos vida nueva, que no tengamos que pagar por nuestros pecados, pero que podamos aceptar la obra de la redención a través de Cristo en la cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados y lo que estorbaba nuestro camino a tener acceso a la presencia de Dios ahora es quitado por medio de la fe en esa obra expiatoria de Cristo. Entonces ahora podemos, gracias a la fe en esa obra, podemos tener acceso a una comunión y a una relación con el Padre, pero no sin ello. Entonces, todo empieza por reconocer cuál fue la obra que Cristo vino a hacer. ¿Y quién es Cristo? La persona de Cristo. Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y Él entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Cuando creemos eso, la Biblia dice que Dios es fiel en obedecer, en cumplir su palabra, de que Él entonces, producto de esa fe, usándola como un instrumento, no como una obra, como un Mm. instrumento a través de ella, Él, él responde viniendo a morar en nuestros corazones. Y ahí es donde Él hace la transformación inicial del ser, donde entonces por la presencia de su espíritu, uno ahora empieza a reconocer lo que es verdad y empieza a poder obedecerla por fe.
es algo bello. Y pues el Señor actualmente fue crucificado, una manera de los romanos para llevar adelante un castigo. am, y la Biblia usa la crucificación también como un objeto o una manera de cómo explicarnos cómo nuestras vidas también tienen que llevar adelante el patrón de ser crucificado. Y explícanos un poco más de ese tema, pastor. Sobre la crucifixión, ¿verdad? Sobre que hemos sido crucificados con Cristo. Bueno, la Biblia quiere hablar, ha querido hablar, Dios, ins- eh, a través de la inspiración del Espíritu Santo presente en algunos autores bíblicos. Ahí uno puede ver revelado en algunos escritos de que Él decidió describir esa nueva realidad una vez que el Espíritu está morando en nuestros corazones a través de la fe en el Evangelio. Nos lleva a una nueva realidad. Y esa nueva realidad es explicada en el Nuevo Testamento a través de varias metáforas. Y una de ellas es que hemos sido crucificados con Cristo. O en otro texto dice que hemos sido crucificados, que hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Ujú. Al decir con, está hablando de una unión, Mm. de que cuando Cristo fue crucificado, ahí nosotros también hemos muerto también. Cuando pusimos nuestra fe en la persona y obra de Jesús, murimos con él también, refiriéndose al viejo uno, a la vieja manera de ser, al corazón totalmente dominado por el pecado, al corazón que está muerto ante Dios por el pecado. Pero dice que si también fuimos unidos con él, fuimos unidos en su resurrección a una nueva vida. Entonces dice que también estamos unidos a esa nueva vida que Cristo da. Entonces, muertos al pecado, vivos a la nueva vida. Y eso es lo que significa la metáfora de crucificados con Cristo, que estamos unidos a la persona de él, muertos al pecado y vivos a una nueva vida gracias a esa unión con él. Eso es lo que significa crucificados con Cristo. Y el apóstol Pablo quería explicar eso a la iglesia en Gálatas 2. Y aquí tenemos el verso Gálatas 2:20. Y bueno, ¿qué podemos desarrollar aquí de este verso, pastor? Muy bien, entonces Pablo le estaba hablando a cristianos con un contexto judío. Y de hecho, si observas, también le estaba hablando a Pedro, que Pedro estaba haciendo algo no muy bueno. Ujú. Entonces, Pablo Sí. aquí confronta a Pedro y a Bernabé porque están tratando a los cristianos que su contexto es gentil, no judío, los están tratando como que tienen que, para mostrar su fe, tienen que practicar una serie de cosas. Entonces él les quiere explicar que no es así, que no es así, que ellos no tienen por qué volver a las ceremonias de la ley, lo cual ya Jesús las cumplió todas. Entonces él dice y describe que ya ellos no tienen que hacer las cosas de la ley porque hay alguien que mora en ellos ahora y que cumplió todos los requerimientos de la ley por ellos. Entonces ahora lo que ellos tienen que hacer es vivir por la fe de aquel que vive en ellos, pero se los dice de una manera personal. Entonces dice, yo he sido crucificado con Cristo, hablando de esa unión, ¿verdad? Que ahora, aunque Cristo unos meses atrás fue crucificado, Pablo está diciendo que él, al poner su fe en quién Cristo es y lo que hizo en la cruz, ahora él también murió con él, que ha sido unido con él. Si Cristo rompió el poder del pecado, entonces ahora al estar unido con él, el poder del pecado está roto en mí también, porque estoy unido a Cristo. Pero si Cristo resucitó en el tercer día a una nueva vida y tuvo ese poder en él para romper el poder de la muerte, y yo estoy ahora unido a él, quiere decir que también ese poder está funcionando en mí. Entonces ahora yo tengo acceso a una nueva vida porque estoy unido a Cristo. Entonces Pablo les está diciendo que él ha sido crucificado con Cristo, que ahora él no es el que está viviendo en control de su vida, es Cristo. ¿Verdad? Y entonces lo que está describiendo Pablo es una realidad de que el creyente, el discípulo verdadero de Cristo, tiene esa nueva realidad
de que ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, que el poder de Él para romper el poder del pecado y el poder para romper el poder de la muerte ahora está trabajando en nosotros, porque Mm. estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Entonces podemos empezar a ver los frutos de eso en las distintas áreas. Y eso es la primera idea que Pablo está queriendo expresar con hemos sido crucificados con Cristo. El creyente, el discípulo de Cristo, vive unido al creador de todo, al Salvador nuestro, está unido y camina y afronta las situaciones que afronta en unión con Él. Es una preciosa realidad. Y unidos es una muy buena palabra, ser unido con Dios, unido con Cristo. Exactamente cómo podemos entender esa unidad. Claro, esa unidad, para, para describirla, me gustaría primero decir cosas que no es. No se está refiriendo a algo de ahorita estamos juntos y mañana ya nos separamos. No está hablando de una unión que no se puede separar más. Está hablando de una unión que es inseparable, que está protegida por el poder de Dios, que no hay nada que el hombre pueda, el creyente, porque estamos hablando que esa unión la sufre solamente un creyente, por la obra que hace el Espíritu al venir a morar en el corazón del creyente. Lo que hace es que habla, que dice que la santifica, ¿verdad? Lo sella. Esa unión está sellada y permanece protegida por la mano poderosa de Dios. Entonces, otra manera de describirla, cómo sucede esa unión, es por lo que dice el segundo punto, el morar del Espíritu. Entonces Pablo dice, ya no soy yo el que vive en mí, pero Cristo vive en mí. Entonces está hablando de la obra de Cristo, de volver nuestro corazón su casa permanente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también es llamado en varios pasajes como el Espíritu de Cristo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad viene a morar al corazón del creyente permanentemente. ¿Cómo? Por medio del morar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el creyente tiene esa segunda realidad, el discípulo de Cristo, la primera realidad unido a Cristo en su muerte y resurrección. La segunda es que ahora Cristo mora en su corazón permanentemente. Entonces, es la segunda realidad que tiene el creyente. Eso sucede a través de la conversión, a través de la fe en el Evangelio que trae esa conversión del corazón. Vivir esto es en respuesta a lo que ya pasó en el corazón. Entonces, y esa es la manera para responder a tu pregunta, ¿cómo sucede esa unidad? ¿Verdad? Por el morar de Cristo en nuestros corazones. Permanentemente, me encanta ese concepto. ¿Qué podemos decirle al amado hermano o hermana que son renacidos, han creído que Cristo vino por ellos, murió por sus pecados, resucitó en el tercer día, han experimentado cambios en su vida, pero aún batallan con, puede ser un pecado específico, mentir, por ejemplo, ser una persona que usa, que se le hace muy fácil mentir en vez de decir la verdad. Y es una batalla para esa persona. ¿Qué le podemos aconsejar a tal persona acerca de un pecados y especialmente, pastor, de cómo ser sus hijos? El Señor no nos va a abandonar, ¿verdad? Así es. La palabra de Dios la Biblia describe la realidad del creyente como una que vive en un cuerpo que sigue siendo afectado por el pecado, pero también con un cuerpo en cuyo corazón está el morar del Espíritu Santo, que le va indicando lo que es verdad a través del continuo estudio de la Biblia, de este cuerpo, ¿verdad? De este corazón que sigue estudiando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le revela que esas cosas que está leyendo, las verdades, son en verdad verdad. Entonces, lo que hace es que usa a este pecador
y lo va entrenando a cómo ir desvistiéndose de las viejas prácticas y cómo ir poniéndose las nuevas. Entonces el espíritu que está presente en el corazón de este cuerpo, ¿verdad? Lo va empoderando en el entre tanto él se disponga a desvestirse y a vestirse. Y eso es una continua lucha que dura hasta el día que el Señor nos llame a casa, donde Él nos va a ir transformando. Podemos estar seguros que si crecemos en conocer lo que la palabra de Dios dice sobre las distintas verdades que están contenidas allí, y si de corazón, semana tras semana, las vamos abrazando, la Biblia no promete una práctica perfecta, pero sí promete una perseverancia de seguir intentándolo, trabajando, creciendo poquito a poquito hasta que se puede ver fruto. Cuando uno no está logrando el fruto que uno sabe que uno debiera de estar dando, aunque no perfecto, pero al menos constante y consistente, entonces hay otras metáforas que vamos a seguir si sigues estudiando, si nuestros oyentes siguen estudiando los otros sermones y las otras metáforas que describen lo que otras partes de esa realidad que también ha sido provista, como por ejemplo una de ellas, digamos, ser ovejas de Cristo, Mm. porque la oveja necesita pastor. Y entonces Cristo dejó pastores sometidos a Él, con Cristo como cabeza, que están allí para ayudarte y ayudar a esa persona a tratar de caminar de una mejor manera, a dar los frutos que tal vez ahora no está dando. Pertenecer a un cuerpo es tan importante como ser salvo. Pertenecer a un cuerpo, el que es salvo, el que tiene una convicción de fe y el Señor ha venido a morar en su corazón, eso es una obra preciosa, pero Mm. fue entregada para que sea vivida en el marco de relación con otros miembros. Y eso es muy importante. Esos miembros están allí para ayudarte a crecer en las áreas que necesitas crecer también, ya sea porque te ayudan a empujar hacia un mejor comportamiento o porque te ayudan a protegerte de ti mismo, de pensamientos errados, de verdades que están ahí afuera, que son mentiras en comparación con lo que dice la Biblia. Entonces, es muy importante que te congregues, es muy importante que busques pastor, es muy importante que hables con el pastor o con aquellos a cargo del pastoreo para que te puedan dar dirección en esa específica área. Y lo que describe usted, pues ocurre en comunidad y Así, es algo que tiene, bueno, una diferencia, un cambio para uno, por ejemplo, antes que viene el Espíritu Santo en un creyente. Por ejemplo, para mí, pues leer la Biblia era algo muy difícil, se me hacía muy aburrido para decirles la verdad. Me hacía algo que yo no entendía, esto, que el otro, quién sabe. Pero cuando el Espíritu Santo vino y ahora la Biblia abrió y es un libro vivo y a veces cuando estoy leyendo sale y me sacuda las orejas y así es la Biblia. Entonces, también otro elemento de cambio sería este tema de ir a los servicios en un domingo, ir al lugar donde se reúne la comunidad ah, ah, los domingos, de acuerdo con la palabra de Dios, y adorar al Señor corporalmente y ser parte de una comunidad. Entonces, pastor, ¿qué le podemos decir a alguien que pues quizás piensan que el servicio del domingo es algo que opcional, podemos ir o no ir? Ahí después lo vemos en el YouTube o lo vemos en otro lado. Esa persona, ¿qué se está perdiendo en no prioridad esa reunión los domingos? claro. Me gustaría responder esa pregunta en el marco de la tercera idea que tiene el texto, que Ujú. donde Pablo dice que ahora él quiere vivir por la fe en el Hijo de Dios. Y dice, el que me amó y murió por mí. Entonces dice que el que lo amó y el que murió por él, ahora que está permaneciendo en su corazón,
y ahora describe lo que le toca hacer a él. Y dice que es vivir por fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el discipulado es un proceso de ir descubriendo todas las verdades que están en la escritura sobre la nueva realidad que yo tengo en Cristo. Y una vez que la voy descubriendo, yo la practico por fe en aquel que mora en mí, que me ha habilitado a practicarla. Ahora, poner en práctica eso no es tan fácil. A veces uno lo logra inmediatamente, a veces no inmediatamente, pero a través de un proceso. Entonces, el diseño es vivir ese proceso de todas las semanas, ser expuesto a una verdad, de tratar de planificarme durante la semana para ponerla en práctica en las distintas áreas. Y el diseño de Dios es que eso se suceda en el centro de un grupo de personas que están haciendo exactamente lo mismo, que algunas de ellas en el área que yo estoy empezando, ya ellas llevan 5 años de practicarlo y han logrado frutos. Otros están igual que yo, otros, cuidado, y están un poquito más atrás que yo. Y estamos todos ayudándonos en cuerpo a caminar en la misma dirección, donde algunos, la Biblia describe que algunos han sido puestos para cuidarnos mientras estamos llevando ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso del discípulo crucificado con Cristo es de ir adoptando, descubriendo nuevas verdades domingo tras domingo y apropiándose de ellas y empezándolas a practicar en las distintas áreas. Entonces, hay que atender un domingo para que me puedan presentar la verdad, para que me la expliquen, para que me la apliquen, para que me la ilustren, para que si yo puedo agarrar esa verdad, llevarme a casa y planificar dónde creo que el Señor me está llamando a practicarla, con mi esposa, con mis hijos, en aquel aspecto específico. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no voy a la iglesia, digamos, me pierdo esa posibilidad. Ahora, si no voy presencialmente a la iglesia, es otro problema, porque tal vez desde casa puedo recibir la verdad, pero si no estoy en la iglesia, al estar con otros, conviviendo con otros, amándolos, practicando todos los mandatos de la Biblia, va utilizando esos eventos con otros miembros para ayudarme a que yo pueda practicar, digamos, esas verdades que me estoy apropiando ahí con ellos. Entonces, vamos a hacer como fuego con fuego. A veces nos vamos a santificar los unos a los otros, nos vamos a ayudar, nos vamos a soportar, nos vamos a empujar y animar, nos vamos a proteger, nos vamos a alimentar. Ese es el diseño de pertenecer a una iglesia, pero ir presencialmente. Y te pierdes el diseño de Dios si no lo estás haciendo. Así es. Y es una bendición tener la tecnología, poder presentar un live cada domingo y es excelente. Me acuerdo cuando yo estaba enfermo en 2021, ver los servicios del hospital, pues una bendición grandísima y sentía yo que yo estaba ahí, pero actualmente no podía ir porque estaba muy enfermo. Entonces, pastor, para la persona que dice, pues es algo que a lo mejor no voy o hay otras cosas que hacer, hay que ir a un, no sé qué, vemos cuando un cristiano empieza a tener esa necesidad unir con los otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, pastor, en la alabanza y adoración corporalmente? ¿Cuáles han sido sus experiencias personales? Claro. Por ejemplo, al inicio a mí me costaba ir cuando empecé a ir a la iglesia, no me costaba estar en la enseñanza, me costaba estar en la alabanza. Entonces yo llegaba tarde o a veces me la perdía al propio, no le daba la importancia. Hasta que llegó el momento donde empecé a estudiar en la Biblia los pasajes que hablan de la importancia de la alabanza personal, pero también la que se hace con el cuerpo, la iglesia. Entonces, primero que todo aprendí que era un mandato, que era un mandato de Dios. Y el mandato está expresado en Hebreos, en varios pasajes, pero en Hebreos que dice que no se dejen de congregar. No lo hagan. Simplemente no lo hagan. El lugar seguro para Dios los domingos es en la iglesia. No es en el deporte, no es aquí, no es allá, no es descansando. Uno descansa en el Señor porque Él es nuestro verdadero descanso. Y al venir a la iglesia,
yo estoy ejecutando, estando en el lugar seguro donde Él me quiere, a través de un mandato, que me congregue. Ahora, en otros pasajes habla que Él es digno de ser adorado, que Él se merece ser adorado y que Él quiere ser adorado en la casa, en lo privado, pero también en la comunidad, ¿verdad? Con el pueblo entero de Dios reunido alabándole. Y eso lo que pasa es que permite, es como estar bajo un buen sermón, ¿verdad? Que le dice a uno las cosas que Dios ha hecho o cómo Dios es, que lo hace a uno alabar. La canción también. La canción lo que busca es presentarte quién es Dios y qué ha hecho por ti, ¿verdad? Y todos sus atributos, todas sus obras, toda su majestuosidad. Eso lo que hace es que golpea el corazón y lo pone a reaccionar. Entonces lo pone en un estado de, wow, ese es mi Dios, ¿verdad? Luego viene la prédica, si usa el texto y predica el texto, wow, ese es mi Dios. Luego oramos juntos, wow, ese es mi Dios. Sale de uno de ahí con un corazón completamente encendido. Uno ve las personas vienen, qué dicha que estás, te dicen palabras de amor, te abrazan, te cuidan, comes con ellas, te gozas con ellas, recibes también, wow, ese es mi Dios también, presente en ellos. Si convives con ellos, vas a llegar el momento donde alguien te va a llegar a decir, mira, amigo, quería pedirte perdón por esto y esto y esto y esto. Y uno se queda como, gracias, gracias por pedirme perdón. Y uno sale bendecido, ¿verdad? Entonces, ser parte, atender, ser un miembro constante, activo en la iglesia, tener el privilegio de servirle a otros en la iglesia local, es una bendición. Y lo que hace es que lo edifica a uno para ir a la casa a practicar las verdades que uno tiene que practicar, como expliqué al inicio, ¿verdad? Y eso es la importancia de pertenecer a un cuerpo e ir y atender a un cuerpo. Y también podemos escuchar, pues, el peligro del pecado, por ejemplo. Y si alguien va al servicio y está escuchando, por ejemplo, pastor, cosas del escenario que, pues no me parece, el pastor dice que esta cosa que me gusta mucho es un pecado, pero no estoy de acuerdo y quizás no. ¿Cuál aviso le podemos dar a tal persona? Claro, muchas veces vamos a escuchar personas hablar sobre, sobre algo que es pecado. Y la Biblia misma nos llama a irnos, porque la Biblia es la autoridad. Entonces, eh, creo que lo mejor es ser humildes e ir a la Biblia, a confirmar lo que el pastor, lo que la persona está diciendo. Si ese día estaba enseñando desde el texto y te está mostrando, ya de una vez comprobaste que en verdad no solo lo está diciendo el pastor, pero está en el texto. Si lo está diciendo en el texto y entiendes que eso es lo que está diciendo en el texto, entonces puedes llegar a la determinación, hacerte la pregunta, ¿quién es perfecto? ¿Dios o nosotros? Entonces la respuesta sincera sería, Dios es perfecto. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Bueno, su palabra está bien y yo estoy mal. Al menos ese es un primer arranque, aunque no salgas a practicarlo, pero eso es un primer arranque de sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra razón eh, tiene que ser utilizada para leer el texto, entender el texto y decir qué es lo que está diciendo, independientemente si lo aprobamos o no. Pero cuando entendemos lo que ya está diciendo, ahora viene la segunda pregunta. ¿Quién es quién es el que pueda que esté errado? Y la segunda pregunta debe ser la respuesta sincera. Bueno, posiblemente soy yo el que está errado. ¿Dónde? ¿Por qué estoy errado? ¿Por qué estoy mal? Y uno ahí necesita a veces acompañamiento para poder entender por qué uno está mal. Porque la carne de uno llama a uno racionalizar las cosas. Una cosa es usar la razón para entender la Biblia y saber lo que está diciendo. Eso tenemos que hacerlo. Pero cuando él dice, no mienta en ninguna circunstancia, y yo digo, pero es que en esta circunstancia me ayudaría a este y a esto y no daña casi a nadie. Ya yo estoy tratando de racionalizar lo que la Biblia dice para que yo lo pueda hacer finalmente. Entonces debemos de evitar racionalizarlas, usar la razón siempre, racionalizar algo para que se vuelva beneficioso para mí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que ser sinceros. Dios, a través de sus mandatos y de sus verdades, nos coloca en un lugar seguro. Si nosotros nos vamos por otro lado,
nos salimos de ese círculo de protección de Dios y tenemos que responsabilizarnos por las consecuencias, porque las va a haber. Es como sembrar semillas malas que van a dar fruto prohibido, fruto podrido, o semillas que van a producir fruto delicioso. La desobediencia siempre va a producir frutas podridas y las vamos a recolectar, y lo más triste es que aquellos que nos aman las van a sufrir con nosotros también. Así es. Y pues sabemos que uno puede endurecer su corazón contra eso. En nuestra experiencia sabemos que el Espíritu Santo, cuando uno está por un camino malo, el Espíritu Santo nos dice, hijo mío, aquí no, vamos para allá, porque es algo muy específico. Es como cirugía. El Espíritu Santo viene y hace, pero el enemigo, sabemos que el enemigo viene con una condenación. Tú no vales nada porque todavía estás haciendo tal y estás haciendo el otro. Entonces sabemos por Romanos 8:1, ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Entonces, pero ¿cuál es el peligro de seguir adelante en el pecado? Especialmente, bueno, si uno no es creyente, el peligro es separación eterna de Dios, la separación eterna de Dios. Pero para un creyente también hay un gran riesgo seguir adelante y hacer mi corazón duro, porque el Señor es un Dios, un Padre amoroso, que nos ama y no nos va a dejar ahí. ¿Y cuál ha sido su experiencia, pastor, en ver cómo el Señor es su fidelidad y Él va por nosotros, rescatarnos aún de nosotros mismos? Claro, han habido áreas y siguen habiendo áreas. Gracias a Dios hay áreas que se quedaron en el pasado, donde yo estaba entregado al pecado y me costaba dejarlo. Y en mis primeros años del caminar con el Señor, a mí los primeros muchos, o sea, habían áreas donde simplemente yo trataba y aquello no generaba un mayor cambio. Y vino la pregunta. Yo soy un creyente. Yo quiero ser un creyente. En ese momento yo me acuerdo muy bien, yo decía, yo sé lo que creo, yo sé lo que amo, las cosas que creo. Eh, lo tengo claro, pero sigo deseando y entregándome a estas cosas que simplemente no están bien. Entonces viene la pregunta, ¿seré que yo me he creído que soy un creyente y en verdad no lo soy? Ahora, si el Espíritu Santo es el que estaba trayendo esa convicción, ¿verdad? Uno no va a salir corriendo, dejo el cristianismo, no va a hacer nada. No, más bien todo lo contrario, lo empuja a Dios, ¿verdad? Quiero contarles con toda la sinceridad de que eso era como a mi cuarto año ya de haber estado caminando con el Señor. No sé qué pasó, pero inmediatamente yo le dije, Señor, el que sabe si soy un creyente no es usted solamente, pero aquí me arrodillo ante usted. Yo sé la vida que yo quiero y yo quiero una vida en Cristo. Estas cosas tienen que desaparecer y yo no puedo, solo usted puede. Por favor, Padre, ayúdeme. Yo quiero cambiar, ¿verdad? Y tú me has prometido que yo puedo cambiar. Ayúdame, Señor. Y entonces poco a poco el Señor me fue llevando, apareciendo una iglesia, hermanos, amigos, amigas, y empezó ese proceso uno de ellos que apareció me dijo, usted concéntrese a crecer en la palabra de Dios, pertenezca a una iglesia, siga a Cristo, que el Señor tarde o temprano lo va a ayudar a perseverar en esa área. Y seguí, creí por fe en el Hijo que ha sido crucificado, y el Señor empezó a quitar, empezó a ayudarme a mejorar y a mejorar hasta que ya el caminar se volvió algo en el cual yo podía decir, esto es entendible. A veces lucho con tentaciones en esa área, pero ya el Señor está marcado ahí fuerte, ¿verdad? Y por la gracia solamente, pero había que perseverar. Y quiero hacerle a todos nuestros oyentes, si te luchas con tu pecado, acércate más, no te alejes, no te vayas, todo lo contrario, entre más sienta que no puedes, más acércate al Señor y a su gente y a su pueblo y a su iglesia y a su palabra y a sus caminos.
te caíste, pues te levantas de nuevo y sabiendo lo que has creído y caminas para adelante en la compañía de tus pastores, de tus hermanos de grupo pequeño, si en tu iglesia te lo proveen, en la nuestra lo proveemos. Estos pequeños espacios de grupos ADN son preciosos para poder acuerparnos, para que cuando queremos salirnos de la carrera, nuestros hermanos nos empujan adentro. No, señor, usted no se va, usted se queda aquí. No, señora, usted se queda aquí conmigo, porque aquí estamos juntos. Es muy importante la comunidad y esa es la invitación que quiero dar. Excelente. Pues hemos estado estudiando este tema del discipulado por unos meses antes de desarrollarlo a la congregación. Pastor, como sabe usted que los ancianos hemos estudiado y pues hemos, con la ayuda del Espíritu de Dios, llevar adelante un programa, por ejemplo, de que los ancianos hemos dividido la iglesia en grupos de familias. Entonces nosotros nos hemos puesto disponibles a las familias para poder proveer un poquito más pastoral, cuidado pastoral y otros elementos. Y es muy reciente, llevamos adelante las listas y todo. ¿Qué le podemos decir a la persona quizás que estuvo en el servicio hace 8 días alrededor y dice, pues a lo mejor no me parece ser parte de esto porque en sí no quiero otro patrón, no quiero otra persona sobre mí? ¿Qué le podemos explicar acerca del pastoreo, cuidado pastoreo? Claro que sí. Lo primero que puedo decirle es de que puedo entender cómo es válido que puedas tener dudas o temores o inclusive un desánimo inicial porque puedas tener algún tipo de resiliencia, digamos, de lo que podría ser, de lo que podría implicar. Tal vez has tenido una experiencia en el pasado que ha sido dolorosa o desanimante y esto te pone ahora un reto, ¿verdad? Entonces, lo primero que te debo decir es que te animo a ir a la fuente de la verdad. Lo primero es establecer lo que es lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la realidad que Dios te quiere viviendo en? Y eso tienes que ir a la escritura, tienes que ir al texto. Entonces, a la cual te está llamando, digamos, a esto que el pastor estaba mencionando, de ser pastoreado y de mandarle a algunos que pastoren las ovejas. Entonces, ve a confirmar la verdad. Entonces, te vas al texto que estábamos utilizando, donde Jesús comanda a Pedro en representación de todos los discípulos, pastoren las ovejas, cuiden las ovejas, atiendan las ovejas, ¿verdad? Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, dice a los ancianos en la iglesia, pastoren el rebaño de Dios, háganlo con amor, cuídenlas, y luego le dice, al todo el resto, déjense pastorear, ¿verdad? Sean humildes, practiquen humildad, sin quejarse. Entonces, cuando tú vas a los textos y reconoces que sí, en verdad, Dios te está llamando a ser pastoreado y que está llamando a otros a pastorearte, entonces primero decide lo que la Biblia está diciendo y lo que no. Sí lo está diciendo, sí me está mandando, es solo que yo no quiero. Ok, ahora paso número 2. Hablemos de lo que tú deseas. Nuestros deseos están teñidos de alguna manera, de algún modo, un deseo, digamos, a hacer nuestra voluntad o a veces nuestros deseos nos ponen temores, o sea, nuestra carne nos levanta temores y miedos, pero en verdad la pregunta es si nuestros miedos nos están diciendo la verdad de las cosas. Esas personas me van a hacer exactamente lo mismo que ya me hicieron en el pasado. Es un hecho. O pueda que ahora sí hagan su trabajo bien y lo hagan de una manera que me traiga, o sea, hasta una nueva experiencia de bendición en mi vida, ¿verdad? Estaría yo desobedeciendo y perdiéndome de la bendición de Dios y de la voluntad de Dios si no estoy en ese diseño que Él me quiere, en el que Él me quiere tener. Entonces, cuando respondes esas preguntas y la respuesta es sí, entonces tú sabes que lo que te necesitas hacer es lo que Pablo estaba diciendo en el texto. Tienes que hacer un paso de fe para la gloria de Dios, confiando en el Señor. Si tus pastores están sometidos a Cristo y Cristo es su cabeza y tú estás seguro que tienes evidencia de eso, aunque no son perfectos, entonces lo que te toca es confiar en el Señor y dejarte pastorear y hacer la prueba.
A mí puedes probar, entrar y dejarte pastorear. Yo, desde que el Señor me empezó a llevar a la iglesia, me llegó un pastor y me dijo, yo quisiera discipularlo, yo quisiera pastorear. Y yo, ok, está bien. Te puedo decir que he tenido buenas y malas experiencias, pero nunca voy a llegar a decir de que no necesito ser pastoreado, porque sé que la Biblia dice que sí necesito. Entonces, independientemente de los fallos de algunos o de los grandes aciertos de otros, voy a seguir confiando que lo que la Biblia dice es lo que yo tengo que estar practicando y los demás son responsables de su trabajo conmigo y se lo dejo a Dios y confío en el Señor. Eso es lo que te invito a hacer. Haz un paso de fe. Confía en lo que el Señor está enseñando a los ancianos de la iglesia, que las ovejas no pueden vivir desatendidas, pero que podemos venir a ellas a cuidarlas, a animarlas, a orar por ellas, saber cuando están enfermas o necesitan algo para disponernos a servirles, a tener un conocimiento general sobre ellas para ver cómo les servimos, cómo las amamos, para decirles la verdad en momentos que son necesarios decirlo, ¿verdad? Tal y como tal vez tú lo practicarías con otros, con tus hijos, donde es necesario y práctica de amor decirles la verdad a veces. También nosotros somos llamados a poder protegerte de ti mismo en ciertas áreas y en algunos momentos, ¿verdad? Entonces quiero invitarte a confiar en el Señor, que su palabra es perfecta y su diseño para ti es perfecto. Te animo a obedecerlo y a confiar en él. Un aspecto ahí, pastor, es de que una persona tiene que tener, pues, ser disponible, ser transparente también, porque, por ejemplo, si algo está pasando en mi vida y no le digo a nadie, ah, ¿cómo van a saber, verdad? Nosotros somos ovejas también, los pastores, los ancianos, también somos ovejas nos sometimos bajo también la contabilidad entre nos, yo con usted, usted con otras personas, otros ancianos en la iglesia, y pues hay necesidad de también ser transparente, ¿no lo cree? Totalmente. Nosotros los pastores somos ovejas también. De hecho, en muchas maneras los miembros de la iglesia nos pueden cuidar. A veces nosotros vamos a hacer cosas que no están bien con las ovejas. Entonces las ovejas pueden tener la libertad de decir, pastor, ¿sabe qué? Yo quería compartirme que aquello me dolió, que aquello tal vez no es bueno. Y uno tener la humildad de sentirse cuidado con esa corrección, ¿verdad? Si se hace en amor y respeto, ¿verdad? Con verdad. Y en la otra dirección, la misma manera. Entre pastores nos cuidamos, nos pedimos cuentas, nos aleccionamos, nos animamos y nos exhortamos, ¿verdad? Entonces un cuerpo, son miembros ayudándose los unos a los otros. Y al final, si lo hacemos, el cuerpo puede perfectamente dar el servicio que tiene que dar al mundo y al Señor. Así es. Gracias, pastor. Quería pedirle si puede orar por nuestro amado que nos están viendo o escuchando en este momento y podemos terminar. Claro que sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana y por nuestra conversación. Gracias por tu guía en ella. Padre, pido por cada uno de nuestros oyentes, si hubiere alguien, Señor, que está escuchándonos en esta mañana, que desconoce o duda eh, sobre si creer o aceptar o no las buenas nuevas que has traído a través de tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste a traer el perdón de nuestros pecados, a traer salvación de la muerte espiritual, de la muerte física, Señor, que has traído, Señor, una promesa de restauración, de podernos colocarnos en una relación de hijos e hijas contigo. eh, Buenas nuevas sobre venir a transformar y cambiar el ser completo, Padre, para que podamos ahora caminar como tus hijos, siguiendo a tu Hijo Jesucristo como sus discípulos. Padre, si hay alguien que duda de todo eso, Señor, aquí está oyendo, te pido que puedas darle una paz y una seguridad, Señor, un sentido, Señor, de tu verdad sobre las cosas. Y le puedas ayudar y encaminar, Señor, hacia lo que es verdad y abrazarlas, Padre Santo, para que pueda venir a los pies de Cristo y confesar su pecado y aceptar el regalo de salvación que ha hecho posible por medio de su muerte en la cruz y aceptar el regalo, oh Dios, de no solo de perdón, pero de vida nueva a través de esa poderosa resurrección que hizo posible.
que si por medio de la fe podríamos gozar en unión con Él. Padre, llévalos a los pies de Cristo para que puedan experimentar esta nueva realidad que has hecho posible en ellos. Señor, por el resto de nuestros oyentes, si somos discípulos verdaderos de Cristo, te pido que nos ayudes a seguir caminando en pos de la verdad, caminando en pos de glorificarte, de conocerte, Señor, de poder gozarnos en esta nueva realidad que veíamos hoy, que hemos sido crucificados, unidos con tu Hijo en muerte y en resurrección, y que por ende podemos vivir a esta nueva vida, Señor, que es una bendición que podemos disfrutar. Señor, ayúdanos a vivir la nueva realidad que por gracia tenemos. Ayúdanos a descubrir todos los aspectos y áreas de esta nueva realidad para que podamos abrazarlas y caminar en ellas. En el nombre de tu precioso Jesucristo, te pido esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor, y nos vemos pronto. Gracias, mis hermanos. Hasta luego, mis hermanos. Hasta luego. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Queremos invitarles que vayan a nuestra página web. Aquí está el domicilio. Pueden ir, escuchar, ver los enlaces de los sermones de esta predicación que tuvo el pastor hace unas semanas, la de ser crucificado con Cristo. Y también, pues, ahí arriba en esta página web, arriba hay un botoncito. La más importante es cómo ser un creyente, cómo ser un cristiano. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta luego.